Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar haciendo es convertir este amplificador de audio, el TDA8932, que es un amplificador clase D, en un inversor de tensión. Vamos a hacer que ingresemos con 12 volt y salgamos con 220 volt de alterna en 50 Hz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer unas modificaciones con la ayuda de un transformador. Lo que vamos a hacer es salir con 220 para prender esta lámpara LED que tengo acá, que es una lámpara de 220 con rosca de 27, así que es la típica. Vamos a ver cómo funciona el circuito, qué modificaciones vamos a hacer y cómo lograr esta idea. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, gente, acá estamos en el laboratorio, en el pizarrón, básicamente. Lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco el circuito, cómo funciona y qué es lo que vamos a estar viendo. Lo que vamos a estar viendo es el amplificador de audio, el TDA8932. Básicamente es este amplificador que tengo acá, ahí les voy a mostrar. Es este amplificador que vamos a ir ahora al Altium a verlo. Bueno, después de ver la teoría vamos a ir a ver el circuito en detalle, el Altium, el diseño. Y lo que yo voy a estar haciendo con esto, básicamente, que es un amplificador de audio, es un amplificador clase D, ¿no? Un amplificador clase digital. ¿Por qué? Porque trabaja con PWM, después tiene un filtro a la salida y demás. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, para empezar a hablar, vamos a hablar un poco del amplificador. Es un amplificador de 2 canales por 15 watts o un canal por 30 watts en configuración BTL. BTL es Bridge Tied Load, o sea que es una carga modo puente, básicamente. Después maneja una resistencia de carga, una RL, que va entre los 4 ohms y los 8 ohms, típicos parlantes, ¿no? Y la alimentación, que esto es importante, es que va desde los, creo que de los 12 no, de los 10 volts, sí, era menos de 12, desde los 10 volts hasta los 32 volts o los 36 volts, no me acuerdo. Que puede trabajar de forma simple o simétrica. Fuente simétrica más menos una tensión, o fuente simple entre GND y positivo. Bueno, ¿qué es lo que hace este amplificador que me interesa a mí mostrarles a ustedes? Puede ser este, puede ser cualquier otro, pero en este caso es un amplificador barato, es un amplificador que nos da unos 30 watts de salida, modo puente, y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque yo lo voy a estar modificando y convirtiendo esto en otra cosa. Como siempre, le trato de buscar el uso alternativo a las cosas porque me divierte, básicamente. Entonces, recordemos la estructura típica de este amplificador. Un amplificador clase D, básicamente, tenemos lo que viene a ser un comparador, ¿no? Donde nosotros tenemos una señal de entrada, ¿no? En este caso audio, que lo estamos comparando contra un generador de diente de sierra. Después a la salida normalmente tenemos, podemos hacer así, una bobina y un MOSFET. Y después tendremos algún circuito de, por ejemplo, no sé, un capacitor o algo que amortigue, un LC que amortigue la salida como para generar. Primero vamos a generar un PWM acá, ¿no? Un PWM. Y esto es muy parecido a una fuente switching, que es muy similar. Y lo que vamos a hacer es poner un parlante en algún lado. Sin entrar en tanto detalle de eso, viendo otras topologías, teniendo en cuenta esto, ¿no? Básicamente lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a tener una caja donde va a generar PWM y va a entrar audio, ¿no? Esto es PWM. Y después tenemos una interfaz de potencia. La interfaz de potencia en este caso vamos a tener unos drivers, ¿no? Unos drivers de potencia. Y vamos a tener, por ejemplo, dos MOSFET. Esto es muy típico. Esto ustedes ya lo vieron en driver FET, configuraciones complementarias, fuentes switching sincrónicas. Esto, si yo le pongo una bobina acá y un capacitor, es una fuente switching sincrónica. O sea, no hay mucha magia acá. Esto es muy parecido. Si yo ahora hago un full bridge, por ejemplo, un full bridge es replicando del otro lado. Tendremos acá otro driver que estará conectado de alguna manera con este para que trabajen de manera complementaria, etc. Normalmente acá ponemos una bobina o un transformador. En un amplificador clase D que trabaja en modo BTL, ¿no? En modo puente, lo que tenemos es esto mismo, solo que vamos a ponerlo abajo para que sea más parecido a un amplificador.
tenemos otro acá, otro driver, y acá tenemos otro par de transistores, que no me importa cómo están conectados por ahora, pero lo que tenemos es esto. Tenemos una bobina, un capacitor, tenemos una bobina, otro capacitor, y acá tenemos GND. Y acá va nuestro parlante. Esto es un amplificador de audio del tipo clase D, configuración BTL. Esto es. Entonces, si yo tengo este amplificador y yo lo que quiero es, en definitiva, estoy generando un PWM que tiene una frecuencia alta, ¿no? Una frecuencia alta, por ejemplo, 300 kHz o 500 kHz, no sé. Y después meto una señal de audio que modula el PWM y sale por estos filtros, por estos transistores, que hasta este punto salimos con PWM pero con potencia. Y después pasa por este filtro LC y sale una continua que va al parlante. Que el parlante, recordemos que es una bobina también. Entonces todo ayuda, ¿no? En este caso una bobina es un pasabajo que está en paralelo, bueno, no importa. Ahora, ¿qué pasa si yo acá saco esto, porque sí, y meto acá, por ejemplo, una bobina, un núcleo y otra bobina? Pongo un transformador. Bueno, lo que estaría pasando acá es que estaría convirtiendo mi amplificador de audio clase D en un inversor de tensión. Es decir, yo acá puedo poner una lámpara de 220 volt alterna, 50 Hz, y después podría amplificar esta señal y mediante un transformador invertido, es decir, acá tengo el devanado de 220, acá tengo un devanado de 12 volt, por ejemplo, invertido, que es lo que se hace normalmente en un inversor de tensión. Yo podría prender esta lámpara con un amplificador de audio. ¿Cómo hago eso? Bueno, obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos 50 Hz y una senoidal. El audio tendrá que ser una senoidal de 50 Hz. No puedo meter cualquier cosa acá. Entonces, un tema es cómo genero los 50 Hz senoidales. Bueno, ya veremos. Yo puedo poner un generador de funciones ahora para mostrarles a ustedes en el laboratorio, pero lo pueden hacer con un Arduino, con una lookup table, por ejemplo, que es una tabla que va a ir a buscar parámetros donde van haciendo la señal senoidal con números. Lo pueden hacer con una función matemática, seno de x, por ejemplo, dentro del código fuente. Lo pueden hacer con una salida PWM y un generador y un RC para la típica salida analógica de Arduino, que es un PWM con un filtro RC a la salida, o con un micro más potente, que es un SP32, que tenga un DAC y generar un DAC, o poner un DAC externo también. Lo que me importa a mí es que yo genere esto. Lo puedo hacer con un circuito analógico, también un generador de funciones analógico, un 8038, un 2206, un 555 con filtros, puedo generar una senoidal de 50 Hz. Hay un montón de formas de generar una senoidal de 50 Hz. Pero es lo que tengo que tener, porque si no hago esto, no respeto. ¿Qué pasa si le pongo en vez de 50 Hz, le pongo 100 Hz? Bueno, acá voy a tener 220 de 100 Hz. O sea, tenemos un variador de frecuencias. Lo cual, si yo acá pongo un ventilador, un motorcito, un ventilador, puedo variar las frecuencias, hacer que vaya más rápido, más despacio. Nada, queda para otro video, pero se podría hacer. Hay que ver la potencia que maneja todo esto, ¿no? Para poner un motor acá. Pero se puede hacer un variador de frecuencias. Pero bueno, esto es lo que yo voy a hacer básicamente. Entonces vamos a ir un poco más a nivel bloques, porque es más fácil. Y vamos a analizar esto. Yo voy a tener de este lado el TDA 8932, una señal de audio, las dos señales, acá es donde iría el parlante, ¿no? Acá va el parlante, el out. Y yo acá voy a poner un transformador que va a tener 9 más 9, pero yo voy a tomar solamente los puntos externos, o sea, 18 volt tiene de un lado y del otro lado tiene 220. Voy a poner una lámpara bajo consumo que tengo por ahí, de 7 watts, 6 watts es la lámpara. Y esto lo voy a alimentar con 12 volt. Después vamos a probar, no sé si podemos, pero vamos a probar a 24, por ejemplo, a ver qué pasa. Y acá lo que voy a hacer es conectar un generador de funciones que va a generar una señal senoidal de 50 Hz. ¿Qué voy a empezar? Voy a empezar con 10 mV pico a pico. Pero yo después voy a ir subiendo la tensión, porque obviamente es como estos audios. Si yo subo el volumen, sube la potencia de salida, lo cual yo voy a empezar a subir la tensión para que empiece a subir la potencia. Y eso lo voy a hacer después. Vamos a poner acá, vamos a poner en estos puntos el osciloscopio, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que muestra el osciloscopio. Vamos a poner acá un medidor de corriente, una pinza amperométrica para ver la corriente. Entonces tenemos corriente, tensión, podemos ver la potencia, podemos ver la fuente de alimentación,
que nos está entregando acá, qué potencia, qué tensión y qué corriente, y podemos sacar un rendimiento. Podemos saber qué rendimiento tiene este circuito como inversor de tensión, lo cual es interesante. O sea, no sé si es normal andar haciendo cosas distintas con los circuitos, o sea, usarlos para otra cosa, pero a mí me parece que está bueno y es divertido. Así que vamos a ir ahora al Altium, porque esto ya vimos lo que vamos a hacer. Vamos a ir ahora al Altium y vamos a ver el circuito de esto que está acá, para entender un poco cómo funciona el amplificador y qué tiene. Y después vamos a ver un poquito el PCB, que es muy sencillo, que yo hice un PCB igual a este, solamente para que lo tengan en cuenta. Y después de eso vamos a ir al laboratorio y vamos a probar esto, a ver qué es lo que está pasando. Así que vamos a ver el circuito de esto. Bueno, en el circuito lo primero que podemos ver a la izquierda de todo, bueno, tenemos la entrada, que es el conector P2, que tiene la entrada de audio, ¿no? Esto vendría a ser audio. ¿Por qué tiene dos capacitores, el positivo y el negativo? Porque es una entrada diferencial. Este integrado, este TDA8932, tiene una entrada diferencial que en este caso, como es fuente simétrica y demás, no nos importa y vamos a referenciar a masa. Pero tiene una entrada diferencial, al que le interese lo puede ver. Después tenemos arriba una fuentecita de Zener de 3,3 volt. ¿Para qué es esto? Es básicamente el stand-by o el funcionamiento del circuito, para que arranque el integrado. Si no, entra en modo bajo consumo y no hace absolutamente nada. Después, bueno, tenemos acá algunos resistencia del oscilador, que depende de la resistencia que le pongamos. En este caso es un 39K, va a ir más o menos frecuencia el oscilador. Después tenemos algunos capacitores de compensación y demás. Del otro lado, a la derecha, lo que podemos ver es algunos capacitores más, que también son de parte del circuito del TDA, que necesita para compensar y demás. Y tenemos la salida. La salida tiene dos salidas, output 1 y output 2, y después tenemos bootstrap 1, boot 1 y boot 2. Porque como tiene MOSFET adentro, necesita bootstrap para la parte high side del MOSFET. Entonces tenemos básicamente los capacitores C8 y C16 de 15 nanofaradios para bootstrap. Y después tenemos básicamente L1 y L2, que son las bobinas del clase D del amplificador, y C13 y C15, que son los capacitores. El conjunto LC de salida del amplificador clase D está conformado por la bobina de 22 microhenry y el capacitor de 15 nanofaradios. Después ahí a la izquierda de la bobina tenemos la resistencia del capacitor, que eso es para que es una red Sobel para adaptar la impedancia y para amortiguar un poco los picos de la bobina y demás. Pero bueno, después nada más. A la salida de todo tenemos el conector P3, que es donde va el parlante, o donde va el transformador en nuestro caso. Después arriba están los capacitores del circuito. Bueno, tiene 5 capacitores de 100 microfaradios. Está bien, es para la entrada de la alimentación. Pero el circuito es muy simple, no tiene mucha ciencia. Ahora, si vamos a lo que es el PCB, podemos ver el PCB del circuito. Es el mismo que tenemos en la placa del circuito impreso, la que ya está hecha. Y bueno, podemos ver que no hay mucha magia en esto, la verdad. Pero bueno, yo lo quería hacer también para tener en cuenta. En realidad el video lo empecé para otra cosa. Y después dije, che, vamos a ver si podemos darle un uso distinto. Iba a hacer un análisis más profundo del amplificador clase D, de este 8932. Pero después dije, hay 75 videos en YouTube de este amplificador y son todos iguales. Todos muestran un parlante con música. Y a mí esas cosas está bien, son divertidas, pero creo que puedo hacer otra cosa distinta. Entonces, más allá de analizar el circuito, que después más adelante, si quieren, hago un circuito, lo analizamos bien en el laboratorio con el generador de funciones, calculamos 1 kHz, vemos también la cantidad de espurias que tiene la señal, ¿no? Los armónicos y demás. Pero esto es distinto, me gustan las cosas diferentes y el uso alternativo. Así que, bueno, el 3D, como podemos ver, básicamente es esto, es la misma placa. Así que bueno, ahora lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir al laboratorio y vamos a, de una vez por todas, a prender este circuito y ver cómo enciende la lámpara, a medir con el osciloscopio y a ver qué rendimiento tiene realmente de entrada y de salida. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Básicamente lo que tenemos es nuestro circuito en cuestión, ¿no? El amplificador de audio clase D, TDA8932. Ya vimos la teoría de esto, cómo funciona, cómo estamos haciendo la modificación para que esto funcione como un elevador de tensión, como un inversor de tensión. Tenemos un transformador que en este caso es 9 más 9 por 2 amperes, pero yo, como decía en la teoría, les recomiendo que sea una tensión mayor de secundario para que la relación de transformación sea mejor y la impedancia que maneja el amplificador esté más cercana a los 4 ohms. Porque en este caso está alrededor de 1 ohm, lo cual es una carga bastante alta. Igualmente el amplificador tiene un montón de protecciones, lo cual no vamos a tener problemas. ¿Qué más tenemos? Tenemos este cable es la entrada del amplificador que viene acá. Esta entrada está alimentada mediante un generador de funciones, en este caso un generador que tengo separado del osciloscopio. Y no quiero usar el generador de funciones del osciloscopio porque quiero aislar las masas. No quiero que la masa del osciloscopio sea la misma que del generador de funciones. Esto es a propósito porque al ser un amplificador
BTL en modo puente, básicamente no tiene referencia de tierra en la salida. Entonces, aunque tenemos una aislación acá con el transformador, yo no quiero que las masas tengan algún retorno, entonces por eso estoy usando un generador de funciones aparte. Pero ¿qué podríamos hacer? Podríamos cambiar este generador de funciones, este Unité, como están viendo en pantalla, por lo que viene a ser un Arduino, por ejemplo, y generar una senoidal mediante una lookup table, o si no con la función seno de x. Después vemos cómo lo hacemos, si con PWM más un filtro RC o con algún microcontrolador que tenga DAC y generamos la senoidal. Lo que necesitamos es una senoidal de 50 Hz básicamente, que podamos variar la tensión como para variar la tensión de salida, nada más que eso. Después tenemos el amplificador, el transformador invertido y la lámpara, es todo lo que tenemos. Como están viendo en pantalla, el setup de prueba que tenemos es, bueno, obviamente lo que tenemos en el protoboard, más el generador de funciones que está prendido en 50 Hz. Y después tenemos el osciloscopio, que ahora vamos a medir lo que es Ripple, lo que es la tensión RMS, y le puse un dBm en la pantalla para que también lo puedan ver. Y la fuente de alimentación, que en este caso está entregando 14 volt por un tema de caída de tensión en los cables, pero con 12 volt funciona bien. Este integrado igualmente trabaja hasta los 36 volt, el TDA 8932. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto, así ya analizamos el circuito, el funcionamiento y demás. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, vamos a prender la fuente. Bueno, como podemos ver, lo que tenemos acá, ya que lo acabamos de encender, es... tenemos un consumo de 30 mA, lo cual está bastante bien. Estamos inyectando una senoidal en nuestro amplificador de audio, en el TDA 8932. Y en la salida tenemos el transformador que estamos midiendo con el osciloscopio, unos 24 volt de alterna, lo cual está bien. Y 50 Hz, que es lo que yo le puse con el generador de funciones. Ahora lo que yo voy a hacer es empezar a subir la tensión del generador de funciones, para que le empiece a subir la tensión del amplificador de audio y por consiguiente la transformación en el devanado primario de 220 del transformador. Eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a empezar a subir un poco la tensión. Vamos a darle, estamos en 100 mV pico a pico, bueno, ya se me fui para cualquier lado. Acá estamos en 300 mV, vamos a darle un poco más y vamos a ver hasta dónde podemos darle. Ahora yo les voy a mostrar lo que viene a ser el osciloscopio, para que ustedes tengan una idea, más o menos. Bueno, vamos a ver el osciloscopio. Este osciloscopio básicamente lo que nos está mostrando ahora es una señal senoidal de unos 100 volt RMS. O sea, estamos trabajando en 110 volt, para ponerle un nombre, para una carátula. Estamos trabajando en 110 volt, si quisiéramos verlo así. Y esto es debido a la relación de transformación del transformador. ¿Por qué? Porque el transformador, en definitiva, tiene una relación de 18 volt de secundario y 220 de primario. Pero yo necesitaría tener primero un devanado secundario, que es el que está conectado al amplificador, de una impedancia mayor, alrededor de los 4 ohms, para no sobrecargar la salida del amplificador. Y después tendría que tener un devanado primario, que en este caso de 220, mayor, que sea de como 400 volt, porque la relación de transformación que necesito es esa para lograr los 220 volt. Fíjense que con 220 volt en el primario y 18 volt en el secundario, logramos 110 volt de alterna RMS de salida, ¿no? Obviamente pico a pico tenemos casi 300 volt, pero RMS tenemos 100 volt, 110 por ahí. Entonces ese es un tema a tener en cuenta. Por ejemplo, esto está funcionando, no tenemos ningún problema. La fuente está consumiendo 500 mA para que le interese, y los 14 volt teníamos antes, que acá tenemos 12. Unos 500 mA de consumo es lo que está consumiendo. Y tenemos a la salida los 100 volt de salida. Bueno, esto está bastante interesante. Lo que yo voy a hacer ahora, porque quiero comprobar algunas cosas, por ejemplo el rendimiento, porque ya estamos dando un clase D, vamos a hablar un poco de rendimiento. Lo que quiero ver es qué corriente tenemos en la salida, ¿no?, de este circuito. Por más que tengamos 110 volt RMS, yo quiero ver qué corriente tenemos, para ver si el rendimiento da, porque tenemos 12 volt y 500 mA en la entrada del amplificador, y en la salida no sé qué tengo. Entonces quiero ver exactamente, son unos 6 watts más o menos, ¿no? 12 volt sobre 0,5. Así que bueno, vamos a ver con la pinza amperométrica. Tenemos unos 60 mA en 102 volt RMS. Tenemos 60 mA en 102 volt. Si hacemos el cálculo, tenemos unos 6 watts. O sea que el rendimiento que tenemos es bastante interesante. Lo que debe pasar es que acá no tengo 12 volts, sino que tengo más de 12, obviamente. En la fuente tiene 14, pero bueno. Si yo calculo 14, que es lo que me dice la fuente, por 0,51, tengo
7 watts. O sea que 6 watts de salida, 7 watts de entrada. Si calculamos 6 sobre 7, tenemos un rendimiento del 85%, lo cual está, la verdad que está buenísimo. Sinceramente está bueno. Así que nada, ténganlo en cuenta, es interesante. Yo estoy trabajando con 14 volt. Posiblemente si le subo la tensión a la fuente, esto llegue a los 220, porque va a subir la tensión de salida del amplificador de audio, lo cual me va a alimentar con más tensión el transformador. El tema es que ya, si yo me paso de los 12, 13,8 volt, que son los de la batería, ya es como que tendría que ir directamente a 24 volt, como para decir, bueno, vamos a llevarlo a 24 y ver qué pasa. Vamos a hacerlo, ¿no? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos explote en la cara? Yo no creo que pase, pero vamos a bajar un poco la tensión, como para que esto no arranque con mucha potencia. Y vamos a darle. Lo que pasa es que estos capacitores también son 35 volt. Así que le puedo dar tranquilamente unos 24 volt. Vamos a darle. Acá ya tengo 200. Ahora sí me gusta. Tengo 205 volt. Y tengo 340 mA el 23.7. Vamos a calcular. Me estoy hablando muchas cosas a la vez. Tenemos entonces, ustedes no lo están viendo, tenemos 30 mA, 33 mA por 204 volt, son 6.7 watts. Es lo que tenemos. Está bien, se mantuvo más o menos la relación. Y ahora en la fuente tenemos 23.7 por 0.34, 8 watts. Bueno, bajó el rendimiento, lo cual puede ser porque también es una cuadrada ahí medio raro, pero la verdad que tenemos 200 volt, o sea, tenemos 200 volt de... O sea, ahora sí estamos generando una tensión coherente, pero necesitamos 24 volt de fuente de alimentación de entrada para lograr 220 en la salida, con este tipo de transformador. O sea, si ponemos un transformador con otra relación de transformación, será distinta la tensión de alimentación de entrada. Ya vimos, con 12 volt podemos llevarlo a 110 volt y con 24 volt podemos llevarlo a 220, lo cual hay una relación ahí que parece bastante coherente. Así que bueno, me pareció interesante el video. Yo ahora lo voy a bajar un poco la tensión para que no nos explote nada. Me pareció bastante interesante el video y bueno, gente, espero que os haya gustado, que haya sido algo distinto también, porque no he visto esto andando con 220. Me parece divertido modificar las cosas para que funcionen de otra manera. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte al canal, de dejar tu comentario y tu like. Nos vemos. Chau, chau.